Dios le bendiga a mis hermanos, bienvenidos una vez más a este podcast llamado Renovación de Mente. Es un espacio en donde hablamos de cualquier tema y todo bajo la luz de la palabra de Dios. Y esto es con el fin de poderlos guiar más por convicción y menos por tradición. En el día de hoy nos encontramos los panelistas, quien les habla Laura Ramírez, Eduardo Ruiz, Juan David Morales. Adalberto Ramírez, junto con el apoyo de nuestro productor audiovisual Felipe Díaz. Bienvenidos. y pues el tema del día de hoy se llama o se titula Mensajes subliminales. Puede impactar el mensaje subliminal positivo o negativo, pero antes de eso quiero dar una breve introducción acerca del mensaje subliminal. Dice que el mensaje subliminal es un estímulo visual o auditivo que se presenta de forma tan rápida o tan sutil que la persona no lo percibe conscientemente, pero que puede influenciar sus pensamientos, emociones o comportamientos de manera inconsciente. Ahora, el término subliminal se deriva de sub, S-U-B, debajo de, y limen o liminus significa límite o umbral. Por lo tanto, la palabra subliminal quiere decir por debajo del umbral. ¿Sí? Sí, por debajo Hasta de ahí lo que se vamos bien. alcanza a ver. Ajá. Exactamente. Ay, gracias, Laura. Resumidito ahí. Lo resumiste en pocas palabras. Ok, su objetivo, persuadir al consumidor o al comprador un producto. Genera emociones mentales con marcas o ideología. Ahora para ustedes, ¿qué piensan ustedes del mensaje subliminal? ¿O qué opinan ustedes o qué pueden aportar ustedes al concepto del mensaje subliminal? Juanito. Pues yo pensaba analizando el mensaje subliminal es que ya la definición que nos ha dado Eduardo, vemos que son mensajes que pasan muy desapercibidos y son mensajes que tanto se pueden usar como para bien como para mal. Y a veces el enemigo es muy astuto y usa estos mensajes que son tan sutiles para su favor, ¿no? Y estos mensajes son tan sutiles que el mundo, como es algo tan simple, tan sencillo, los subestima, aún sabiendo que están ahí. Y es una forma muy astuta del enemigo de actuar. Entonces creo que en eso quizás podemos ver también que a nosotros como cristianos nos falta quizá un poco de audacia, pienso yo. Quiero aportar un poquito más sobre el mensaje subliminal. Una forma de decir más clara o menos enredada de subliminal pudiera ser decir que son mensajes ocultos con la única intención de manipulación, bien sea positiva o negativamente. Y como decía Eduardo, están por debajo del umbral. ¿De cuál umbral? Del umbral de percepción de nuestros sentidos. Mensajes que entran ocultos, que nos manipulan, de tal manera que terminamos haciendo o actuando o pensando de la forma de que quien envió el mensaje quiere que nosotros lo hagamos. Ok, Laura, ellos dos acaban de decir algo muy importante. Dicen que puede ser positivo o negativo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros de lo positivo y lo negativo para las personas que nos ven allá en sus casas? Bueno, antes de entrar a eso, entonces tendríamos que especificar qué tipos de mensajes subliminales existen, ¿no? Entre los cuales encontramos un mensaje subliminal que es por medio de la visión. Lo encontramos por logos, ¿verdad? Serían los visuales, sí. Sí, los más visuales es que están ahí de frente. Por lo menos en una congregación hay un logo y este logo tipifica normalmente algo en específico. Si la congregación está mostrando una Biblia, ¿qué va a tipificar? La palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Eso es clarísimo, porque ese mensaje subliminal es muy directo, o sea, pues para una congregación, ¿no? En una congregación se lee la palabra. Exacto. Pero para una persona que no conoce congregaciones, cuando colocamos una paloma, ¿qué significará para ellos? A nivel cristiano, la visualización nos hace ver que es el Espíritu Santo. Y así constantemente se ven diferentes tipos de logos. También se ven en el mundo, ¿verdad? Pero ahorita entramos en esa fase de desglosar esos logos. La otra parte que vemos también en cuanto a los diferentes tipos de mensajes subliminales que existen es algo también más auditivo. Es lo que se escucha. Banalmente uno diría, no, ahí no hay un mensaje subliminal. ¿Por qué? Tú puedes escuchar una canción que está rapidita, pero resulta que el mensaje interior es algo más sufrido,
algo triste. Entonces, ahorita hablamos más de eso también. Lo estoy dando como por encimita. Y el tercer tipo es el kinésico. El kinésico es el que se tacta. Ah, mentiras, hay 4. El tercero es el que se tacta. Entonces, digamos que hay un mensaje subliminal cuando tú rozas una revista, rozas un libro o rozas un bus. Hay un mensaje subliminal que si tú agarras, digamos, una arandelita, ahí es donde hay seguridad. Tú la ves normalmente como la arandelita, ¿sí? Que está en nuestro transporte, en el Transmilenio. Hay una arandelita ahí que si usted la coge, pues la puede jalar y desactiva la emergencia. Es un mensaje subliminal que solamente lo conocen quien conoce las instrucciones de ese Transmilenio. Y el cuarto que les iba a decir es el olfativo. Y lo estábamos comentando hace un rato, que es cuando entran las revistas, por lo menos esas revistas de Jambal, Avon, entre otras, y lo que hacen es que ponen un plástico en la hojita y al levantarlo sale el olor, ¿sí? Hay una fragancia. Hay una fragancia, entonces hay un mensaje subliminal en donde a ti te están diciendo, ¿te encantó el olor? Cómpralo. Okay. Entonces, esos son los que considero yo. O sea, hablándolo de una forma más coloquial y menos técnica, se podría decir que los mensajes subliminales entran por los diferentes sentidos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Entonces ya sabemos que tenemos el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del tacto y el sentido del olfato. Son los mensajes, formas de entrar el mensaje subliminal. Eduardo me estaba haciendo señas con la lengua. Que de la boca. Y resulta que el gusto ya es diferente, porque es que ya yo no me voy a meter a la boca algo que yo pueda ver que, sí, no hay un mensaje que no puede subliminal. ser sano, así que por ahí, por la boca, por el gusto, va a ser diferente o va a ser muy difícil tratar de ingresar un mensaje subliminal, aunque hay personas que hacen juegos y le dicen a las personas, les tapan los sentidos, les tapan el oído, les tapan la vista y les dicen, pruebe y dígame qué es lo que está probando, y comienzan a ponerle allí trampitas, a soltarle bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas o bebidas picantes o cosas así para que la persona identifique, pero esto ya no sería un mensaje subliminal, sino que sería más bien un mensaje de percibir, de identidad, de identificar. Incluso nos damos cuenta cómo la música Eso iba a decir. influencia de una manera tremenda nuestro estado de ánimo. Y vemos cómo un tambor a cierta revolución altera nuestro sistema cardíaco, o vemos cómo una música clásica puede llevarnos a tener un sentido de paz, de armonía, Sí. de descanso. Esto es a través del mensaje que trae. De hecho, en las congregaciones he escuchado mucho que se utiliza estos mensajes subliminales para poder dar o motivar a las personas a adorar a Dios y Como digamos a cambiar la atmósfera. a cambiar la atmósfera, digamos en el aspecto de la batería. Entonces ellos, ¿qué hacen? Ellos dicen, entre más duro, un golpe de guerra y la gente se empodera, ¿sí? Hay otro que es más almático cuando se utilizan las predicaciones. Pónganme ahí un fondo y entonces relajan a las personas para que estén recibiendo el mensaje como ellos quieren, con una tranquilidad. Pero en otros términos podríamos decir que sería como tipo hipnosis. Algo así, porque se maneja, digamos que el hecho de poderles dar a ellos, a los que están viendo, están escuchando, mi mensaje, el mensaje que yo quiero transmitir, aunque usted no quiera recibirlo. Eduardo lo acaba de decir y me parece bueno echarle mano a esa frase que acaba de decir, porque en sí lo que el mensaje subliminal está buscando es hipnotizarnos, manipularnos, controlarnos para ejercer en nosotros el dominio y lograr el objetivo que la persona que lo está enviando quiere hipnotizar. Eso es un mensaje subliminal. Sí. Y es la manipulación. Y nos damos cuenta, como hablábamos un rato, que esos mensajes subliminales se pueden presentar en forma positiva y en forma negativa, y lo está usando, ese tipo de mensajes lo está usando el mundo secular, la publicidad, la música, todo lo que nos rodea y la religión. Ojo con esto, porque en las congregaciones mal llamadas cristianas manipuladoras también suelen utilizar todos estos medios visuales, auditivos,
táctiles, emocionales, emotivos, almáticos, para lograr mover la masa hacia un objetivo. Y llora y se quebranta la gente y vienen a decir, oh, cómo se sintió la presencia de Dios. Y no es cierto. Tengan mucho cuidado con esto. En pocas palabras, estamos hablando de que existen dos tipos de mensajes subliminales, uno que es bueno y el otro que es malo. Pero ¿cómo hacemos para diferenciar entre el bueno y el malo? Justamente. Porque si llega, lo mismo, lo acabamos de ver, de que es algo que no nos damos cuenta, que llega subconsciente sin darnos cuenta. ¿Cómo hacemos nosotros para darnos cuenta de que el mensaje subliminal que estamos recibiendo es bueno o es malo? Ahí yo diría que se aplican dos teorías, no teorías o mejor prácticas. Uno es el conocimiento de la cultura, el trasfondo de lo que se está dando o impartiendo, y es algo muy físico e intelectual. Y el otro es el discernimiento de espíritus, que debería estar en nosotros al ser sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos está convenciendo de pecado y nos está diciendo, métete por acá, no te metas por acá, hay algo que no me agrada de esta música, hay algo que no me agrada de esta película. Y ahí es donde empezamos a analizar estos mensajes subliminales por el lado bueno y el lado malo. Me los voy a meter por el lado malo primero. Por el lado malo, existe Harry Potter. Todos han visto las películas de Harry Potter. Y ahí hay mucho mensaje subliminal. Yo no las he visto. Bueno, pero por lo menos por ahí como que se haya presentado, sí. Si todo el mundo conoce, vamos a decir, ¿quién es Harry Potter? ¿Quién es Harry Potter? ¿Qué ha pasado con esa situación? Y eso trae muchos mensajes subliminales. Hay demasiado ocultismo en ello. Y es difícil, o sea, para mí como cristiana, pensar que a un cristiano le fascina esa película. Le gusta. ¿Por qué le gusta? ¿Cuál es el atractivo que ve detrás de esa película? ¿Será que el mensaje subliminal lo dominó y le gusta más bien las partes energéticas que se mueven por ese lugar? ¿Y será que sí es cristiano? Porque si en realidad fuera cristiano no las vería, porque no se puede juntar la luz con las tinieblas. Y hay unas prácticas dentro del ocultismo que, digamos, apagar las luces. Apagar las luces en el ocultismo es poder generar ciertas energías, chakras, cosas, para poderse concentrar mejor en las prácticas o las sectas que ellos están haciendo. Vámonos por el lado de la iglesia. ¿No está sucediendo eso actualmente? Actualmente no están generando mensajes subliminales, apagando también para poder generar el ambiente. Digo yo que si habita la presencia del Espíritu Santo, tú no necesitas hacer un tipo de estrategia o un mensaje subliminal para que el Espíritu Santo se mueva. Él se va a mover libremente como Él quiera. Entonces digamos que es el abrebocas para esos mensajes subliminales. Amén. Nosotros, como hijos de Dios, ¿cuál es el manual que nosotros tenemos para saber si hay algo bueno o algo malo? La palabra. La palabra de Dios. Para empezar, el pueblo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, para poder tener el discernimiento de si algún mensaje es bueno o es malo, tiene que conocer al Dios de esa palabra. Tiene que comenzar a conocer al Dios Todopoderoso, saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo actúa, cómo se mueve. Y es importantísimo que nosotros, a través del estudio diario, de la meditación de la palabra y de una vida de intimidad con el Espíritu Santo de Dios, podemos detectar si lo que nos está llegando es bueno o es malo, porque el mismo Espíritu, dice la Escritura, el Espíritu Santo, se une a nuestro espíritu y nos alerta cuando algo es bueno o cuando algo es malo. Si tú comienzas a ver algún mensaje, si tú comienzas a percibir, a escuchar algo que comienza a crear algún tipo de incomodidad, de molestia dentro de ti, es malo. De inmediato identifícalo, es malo. Pero si al contrario lo que estás escuchando trae tranquilidad y viene palabra de Dios a tu mente, del Espíritu Santo, recordándote algo, y te va a estar mostrando el Señor, esto que está sucediendo es lo que está escrito acá en mi palabra, en tal parte, porque es que todo lo que nosotros hacemos, nos movemos, actuamos, debe estar allí consignado en la palabra de Dios. Así que es importante que allí nosotros podemos darnos cuenta de si algo es bueno o algo es malo. Así que, y Laura tocó un tema importantísimo: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Por qué a la gente le gusta lo que Laura acaba de hablar de Potter? ¿Por qué les gusta? Porque
la humanidad, y no neguemos esto, a la humanidad entera le gusta lo místico, le gusta lo mágico, le gusta lo maravilloso. Y de alguna manera eso hace una conexión entre un mundo físico real, palpable, y un mundo oculto, un mundo espiritual. Y la gente que está llamada de por sí a tener una conexión espiritual, busca tener la conexión espiritual, bien sea a través de estas cosas que pasan, de magia, de hechicerías y cosas así, que las personas que no tienen a Dios en el corazón van a irse por ese lado, y las que tienen y tenemos a Dios en nuestro corazón, nos vamos a ir por el otro lado. La magia, el ocultismo es un fuerte movimiento espiritual. Y está ahí los que se van hacia la izquierda, como dicen, a las cosas ocultas, o se van a la derecha, a las cosas terrenales, a las cosas celestiales, perdón, de Dios. Ahí podría acotar algo, pastor, de que dice que en Isaías 5:20 nos dice que hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Entonces, vemos que estos mensajes inconscientemente llegan a nuestra conciencia, ¿cierto? Y de tanto verlo se hacen prácticamente naturales, o lo tornamos a ser naturales en nuestras vidas. Lo normalizamos. Exactamente. Juanito, ¿qué puede acotar acerca de esto? Yo creo que es como lo que hablaba al principio, de que como son mensajes muy simples, muy sencillos, tendemos a no ponerles tanto cuidado. Entonces subestimamos el poder que hay en la simpleza. Y eso es una forma de actuar muy, muy astuta, como decía al principio. Y pues no nos damos cuenta que al frecuentar, digamos, estos mensajes, estamos descuidando nuestra comunión con Dios, como decía, digamos, Laura ahorita de la película de Harry Potter. Uno dice, ¿será que alguien cristiano ve esa película? De pronto alguien que esté apenas conociendo a Dios dirá, pero eso es como muy radical, ¿cómo no voy a poder ver una película si yo tengo como la libertad, ¿no? El libre albedrío que decimos? Pero cuando uno comienza a conocer más de Dios, al ver esas películas, ya sea película como Harry Potter, animes. O ¿de qué? ¿De terror? De terror. Cuando uno comienza a ver todo eso, ahí comienza a haber como una incomodidad, como decía el pastor, como que ya no hay una paz. Y ya ciertos mensajes que hay en el programa, uno comienza a darse cuenta de que esto como que yo lo he visto, ¿sí? Como que asocian un poco cosas de la Biblia, pero las tergiversan o algo así. Entonces, eso es lo que como que puedo aportar a... Sí, hace poco, de hecho, por ahí en YouTube está el caso de una hija de un pastor muy reconocido, a la cual le hicieron una liberación a causa de todos los mensajes subliminales que ella veía y que le parecían normales, porque ella misma decía, es que a mí me lo vendían aún otros pastores como si esto no fuera grave. Y ella decía, ¿puedo ver una película de terror? Y la gente y los pastores le decían, sí, eso no pasa nada. Pero entonces creo yo que eso depende mucho también del nivel espiritual. Porque el pastor decía en ese momento, decía, yo puedo ver una película de Harry Potter porque conozco el contexto y yo sé que no me va a caer tan duro el trasfondo de ese contexto. Lo voy a ver como algo ahí simple, ¿sí? Pero yo puedo hacer pecar a otra persona que no es fuerte en su fe y lo puedo llevar a que esa simbología o ese tipo de cosas lo atraiga, a tal punto que aún pastores que cogían esta película de Harry Potter y la hacían como un tema de evangelismo, que la acoplaban con la palabra, en donde Harry Potter, digamos que era como el Mesías que salvaba a toda la gente. ¿Me hago entender? Entonces, lo mismo pasa con otro tipo de películas. En fin, es que esta nena, la hija del pastor, pues terminó en prácticas de ocultismo poco a poco sin darse cuenta, compraba libros que eran, o sea, de colección. Y al leer y todo eso, pues en la lectura se va uno también acumulando mucho conocimiento, pero ¿qué conocimiento tú acumulas? Y el conocimiento que ella estaba acumulando le generaba ansiedad, le generaba depresión, y ahí fue donde descubrieron
que la raíz de su ansiedad y de las cosas que ella vivía era a causa de todo lo que ella había permitido desde niña y que lo hacía aún a ocultas de sus padres, que es lo más tremendo. Entonces el papá queda como, ¿y cuándo tú hiciste eso? Pues hay una oportunidad siempre que uno se va a buscar como ser humano para hacer las cosas a escondidas. El tema es que Dios todo lo ve, pero eso puede perjudicar demasiado nuestra fe. Claro. Quiero aportar algo más ahí. Y hay una pregunta ahí en el umbral. ¿Puede un cristiano ver mensajes, ver películas de terror? Claro que puede. Es que Claro todo que lo podemos puede. hacer, Yo libre todo lo albedrío. puedo ver. A mí todo me es permitido. A mí todo me es lícito. La pregunta es, ¿me edifica? ¿Me Y conviene? yo les comento que en mi vida juvenil, en mi vida de adolescente, yo fui una persona adicta en un tiempo a ver películas de terror. Yo me vi las películas de Jason, yo me vi las películas de Freddy Krueger, yo me vi las películas Yo sé lo que hiciste el verano pasado. Unas películas terribles que ustedes ya van a ir a buscar y a googlear cuáles son esas películas, ¿no, pastor? Yo sé. Pero ¡Ole, no! No, pasa eso ya que está hablando el pastor. son películas de terror donde yo me deleitaba. Yo recuerdo que yo empezaba tipo 9 de la noche a ver esas películas y me daban 2, 3 de la madrugada viendo esas películas de televisión en lo mal llamado perubólica, que era lo que teníamos en ese tiempo, que eran los canales de Perú los que se lograban ver. Y yo veía esas películas en lo que era lo más moderno en tecnología que había en la época, que eran las parabólicas, y me amanecía viendo esas películas. Tengo una tía que es pastora de una gran congregación, y ella salía y me encontraba en la sala. Yo dormía en la sala, en un sofá, ahí amanecía, y ahí me ponía una cobijita viendo esas películas. Ella en algún momento salía a la cocina o al baño, qué sé yo, o se inquietaba porque escuchaba a alguien ahí todavía como sonidito en la sala, y me encontraba a mí con esos ojos bien abiertos viendo esas películas a las 2 de la madrugada, y yo en lugar de asustarme me deleitaba. Yo, uy, esto está bueno, y veía una y veía otra y veía otra, y me apasionaba, me encantaba verlo, y para mí eso era muy importante. Así que nos damos cuenta que gasté mucho tiempo de mi juventud viendo este tipo de películas que para nada a mí me parecían malas, pero hay una gran realidad, y es que en el mundo espiritual esto abre puertas que le abre vías al enemigo para entrar a atacarnos, y influye de tal manera esto que yo ya comenzaba a hablar y a comportarme con ciertas manías o con ciertas cosas que yo aprendía dentro de esa película. Y valga la ocasión para decir que hoy día que los niños están en las consolas, en los videojuegos, Hay mucho en los mensaje subliminal en PS5, eso. donde hay un tipo de juegos bastante terribles, donde Sí. no hay sino Ujú. destrucción tremenda, y nos damos cuenta cómo hoy por hoy se ha incrementado el nivel e intolerancia en nuestros niños, que salen a las escuelas, salen a las vías, salen a los parques de diversión con un arma en sus manos, haciendo lo mismo que han visto durante horas en esas consolas. Ahí vemos el problema que esto genera, y terminamos lamentablemente llorando personitas que tristemente nos toca llevar. Lo que hablaba Laura también me recordaba como lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10, que ahí habla de la comida, ¿no? De que si lo que vas a comer va a ser de tropiezo para tu hermano, mejor no lo comas. Y tú hablabas acerca de las películas, que digamos, puede que a mí no me haga ningún efecto, no me haga ningún daño, porque yo estoy seguro de Dios, de que estoy firme en Dios, bueno, por decirlo así. Pero a la persona que está a mi lado puede que sí, puede que sea una forma de él argumentarse, yo puedo ver eso, pero él no lo va a tomar como uno lo toma, sino que de pronto va a querer profundizar más, y así como le pasó a
a la muchacha de la que hablabas, va a terminar por allá. Pero ahí hay algo que recalcar, Juanito. Tú dices, yo considero que eso a mí no me perjudica y está el peligro, porque la escritura El que dice, se cree crea firme, mire que no mire que no caiga. caiga, Y exactamente. tarde o temprano vamos a terminar cayendo en un error de ese tipo. Ahora, Laura dijo otra cosa. Laura dijo, como pastor, quizás como líder, puedo de pronto entrar en una forma de ver esto en forma de estudio. Porque la escritura también habla de que lo escudriñemos todo, de que retengamos lo bueno y que desechemos lo malo. Y Ajá. otra forma de nosotros poder llegar a entrar a combatir en el campo de la guerra espiritual, yo tengo que conocer a mi adversario Obvio. para poder saber cómo lo ataco. Entonces depende el punto de vista y la cobertura que yo tenga en ese momento para poder hacerlo. Si Como lo el- veo por diversión, pues Sí, claro. voy a perder. Como el nivel de madurez, digamos, de la persona. Por lo menos, yo tengo un caso muy cercano, eso pasó con un tío mío, mi papá pues lo conoce y le voy a mandar el video para que lo vea. Yo pensé que iba a decir, es mi testigo directo. No, no, no. Y él le parecía, pues, eso es lo que nos cuenta, ¿no? Él tiene que rectificarnos esa parte, pero a él le parecía como muy normal, ¿no? Ellos son cristianos también, todo el tema, pero entonces con sus hijos se reunían a ver películas de terror. En una de esas películas de terror, no me acuerdo si estaban viendo El Aro o Anabel, no me acuerdo cuál era, en fin, fue que terminó endemoniado. Sí, y se quería matar él solito, se quería tirar, no sé a qué altura, y eso, ahí sí mis primos corran a llamar a mis tías para que oraran por él, porque estaba la situación fuerte por ver una película. Es que eso es lo que hace el Entonces- mensaje subliminal como tal. Incita a la persona que está viendo ese mensaje a la violencia, a consumir droga, porque es que eso es lo que transmite. Sí, digamos, estaba viendo un documental donde salía cuando se creó un cigarrillo súper popular que es el Marlboro, y ellos comenzaron, digamos, haciendo la personita, ¿sí? Y la gente sabía que era Marlboro, y le colocaron un caballito, y la gente se identificaba, era un mensaje subliminal, y la gente pues cada vez lo veía más atractivo y comenzaba a hacerlo más. Un escritor, pensador de Argentina, que se llama Arturo Martín Jauretche, dijo, porque los medios de información y la difusión de ideas están gobernadas como los precios en los mercados y son también mercadería. A lo largo de la historia, pues, hemos visto mensajes subliminales que quizás al principio no nos dábamos cuenta o nos hacíamos los ciegos, porque esa es la otra, que a veces podemos ver el mensaje subliminal, pero nos hacemos los tontos, digamos, en las películas de terror, de suspenso, diferentes películas que podemos ver, y un caso de eso es la de la Cenicienta, que es una serie animada, una película animada infantil. Vemos que hay un animal que le dicen Lucifer. Sí, Hay un animal que es el gático El de gato. Cenicienta, y él hace muchas maldades, y en una de esas, digamos, no sé si estoy mal, digamos, refiriéndolo así, Sí. él coge un ratoncito. ajá, Sí, podemos decir que es Lucifer, digamos, atacando a alguien cristiano como tal, ¿sí? Y Cenicienta le dice, no, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Y él lo suelta. Pero entonces ahí podemos ver que nos lo están proyectando tan fácil a cada uno de nosotros, que a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta o nos hacemos los tontos, porque nos llama la atracción la película que nos están proyectando. También otro caso es el de Maléfica. En Maléfica también vemos hechizos, encantamientos, y dice, con el poder de Lucifer yo te... Y pues maldice también a Aurora, creo que se llama. Entonces vemos que nos han mandado mensajes directos, porque ya prácticamente hoy en día nos están mandando mensajes muy directos. Sí. Digamos, de los malos y de los buenos, pero digamos, a nosotros nos compete, digamos, es darnos cuenta de lo malo y que está viendo nuestra generación de atrás, que están viendo nuestros primos, los que tienen hijos, los que no tienen hijos, pues, digamos, porque yo no tengo hijos, pero ¿qué están viendo ellos? ¿Qué estamos dejando que vean ellos? Vemos cómo están introduciendo a la comunidad, digamos, digamos, así como si nada, sí, en películas, en series animadas, que el niño decida. Que el niño decida, sí, qué es lo que quiere ser, como dice Barbie, que también sí, es sí, otra. sí, sí. Entonces, son mensajes tan directos que no nos estamos dando cuenta. Que Y- estamos tan cegados o no queremos reconocer de que, digamos, el enemigo quiere atacarnos por diferentes partes. Y eso hablando solamente por el tema de películas, series y cosas así. Pero por el lado del concierto hay mensajes subliminales muy directos. Súper o sea, ya directos. ni los ocultan.
Porque por lo menos en un concierto ahorita último, para esta nueva generación, ya hacen las sectas sobre el concierto. Hacen rituales. Hacen los rituales y la directo. gente no entiende el mensaje subliminal, pues porque no, o sea, están ciegos ante eso, porque lo venden como hay una obra de teatro, ¿sí? Y de hecho también veía algo como, era un reflector como en la parte de atrás y estaba el cantante así, normal en su show, en su espectáculo, y atrás se prendía y se apagaba la luz LED de la pantalla. Y cuando se prendía y se apagaba, alguien tomó un pedazo y lo puso como en cámara lenta y le dio stop. Cuando le dio stop, atrás aparecía el nombre Satán. O sea, es que los mensajes subliminales te los muestran así rapiditos, como te lo digo rápido, pero no lo coges. ¿Sí? Es como la propaganda que sale por la televisión de que el exceso de alcohol es posibilidad para la salud. Ah, sí. ¿Ven? ¿No se entiende? Sí. Así pasa con el mensaje Está subliminal. prohibido de la salud. Exactamente. Quiero aprovechar este espacio para decirles que los mensajes subliminales no solamente están creados para manejar o controlar únicamente en el nivel espiritual. También están para controlarnos a nivel físico, natural, para volvernos compradores compulsivos, consumidores de ciertos productos, de ciertas marcas, y están hechos los logotipos de todas esas empresas grandísimas que existen de tal manera para hacernos a nosotros de alguna manera adictos y hacernos que prefiramos una marca en específico. Por ejemplo, quiero poner aquí unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, la empresa de transportes FedEx. ¿La conocen? Sí. Ok, mensajería y cosas así. La letra FedEx incluye una flecha oculta que está en el espacio negativo entre la E y la X y simboliza la velocidad y la eficacia. O sea, si usted quiere enviar algo rápido, pronto, que llegue y que sea efectivo, ahí encuentra a esta marca. Por ejemplo, hay una marca comercial muy conocida por todos que es Amazon. Amazon incluye una flecha que va desde la A y termina en la Z de Amazon y simboliza o representa que hay variedades de productos que incluyen desde la A hasta la Z. Todo lo que te usted hacen alegre. necesita, ahí está. Y verá, eso es una sonrisita De que quedó satisfecho con con un la hoyito al finalizar, con el hoyuelito de la sonrisa agradable para que la gente prefiera este tipo. Hay otro, por ejemplo, de letras y tipografías. Por ejemplo, nos encontramos nosotros con el logotipo que trae, por ejemplo, la empresa de Apple, ¿se acuerdan? Apple, sí, que es la de computadores, que en realidad está representando allí a una manzanita mordida. Y esa manzanita mordida está simbolizando la historia de Adán y Eva en la búsqueda del conocimiento. Ahora, yo tengo una pregunta. Sí. Este podcast lo estamos haciendo inicialmente por una pregunta que nos hicieron. O sea, tengo una pregunta sobre la pregunta. Sí. Esta pregunta que nos hacían era, ¿se puede apoyar este tipo de empresas a equipos de fútbol? Porque la pregunta fue muy específica en cuanto aquí en Colombia hay un equipo de fútbol que se llama América de Cali y en su logo aparece literalmente Satán, un diablo. ¿Sí? Un diablo rojo. Ellos se conocen como los diablos rojos. Entonces la pregunta se basaba en, ¿un cristiano puede apoyar equipos de fútbol, empresas o lo que sea que tenga un mensaje subliminal oculto pero por el lado más satánico? ¿Ustedes qué opinan? ¿Un cristiano puede o no puede apoyar eso? Pues ahí mismo en 1 Corintios 10, antes de hablar de lo de la comida, él habla de que los que participan de la comida, de los sacrificios que se hacían antes en los sacerdotes, eran los mismos sacerdotes los que ministraban en el altar. Entonces, si un cristiano, bueno, una persona participa de un alimento que viene con un propósito de digamos, adorar a otros dioses, ídolos, en fin, otras cosas. Entonces, esto me da a entender que me hace partícipe de ese ritual, de esa adoración, si yo consumo ese alimento.
En este caso estaríamos consumiendo no un alimento como tal, sino un producto. Entonces yo diría que no deberíamos participar de esas cosas. Ok, ¿mi papá qué opina? Bueno, tendríamos que estudiar todo esto, pero de hecho nos encontramos que, por ejemplo, el Club América de Cali, que es un club de fútbol colombiano, para que los que no nos ven desde el exterior, fue fundado el 13 de febrero de 1927, exactamente, en la ciudad de Cali. Y allí nos encontramos que esto nació como resultado de la fusión de varios equipos de fútbol de la ciudad que estaban inspirados por el Racing Club de Argentina. Allí ellos comenzaron, sus fundadores, a traer algún tipo de influencias en el del fútbol argentino y trajeron los colores rojo y blanco, precisamente como porque eran equipos de allí influenciados desde la Argentina. Y de ahí viene su nombre América, que se cree que fue inspirado por un comentario del capitán de la selección uruguaya en 1924, quien dijo ser un hombre del conjunto o con un conjunto de hombres americanos, de la América. Un buen nombre para un conjunto de jugadores que se reunían de todo el sector. Otra teoría sugiere que el nombre se debe a un equipo llamado América Football Club, que existió en la ciudad en la década de 1910 y se vino allí formando una serie de cosas y luego viene la representación del escudo, que el escudo viene con el diablo, apareció en la década de 1940 como un símbolo de fiesta, ya que los jugadores americanos jugaban como verdaderos diablos de la cancha, dicen ellos, oigan esto, y de ahí se comenzó a incluir en el escudo precisamente esta situación de demostrar al enemigo, al diablo, para decir que eran unos monstruos en la cancha. Para mostrar al adversario, o sea, al otro equipo. Para formarle como un terror a los demás adversarios, como que estos están apoyados por el diablo, como que son unos monstruos. Como la bestia. Entonces, de alguna manera, esto se creó para tratar de oponer dominio, presión, controlar, manipular al adversario. Por eso los nombres de muchos equipos, incluso los equipos norteamericanos, usan mucha simbología de animales. Los bulls, los toros, los búfalos, las águilas, los leopardos, los osos, etcétera, etcétera. Ellos utilizan esa simbología para tratar de imponerse hacia su adversario y causar algún tipo de terror hacia ellos. Así que es bonito estudiar todas estas situaciones. Posteriormente al equipo América de Cali comenzaron a ingresar hombres de Dios, hombres cristianos, y en su momento ellos hicieron una fuerte campaña para quitar del logo la imagen precisamente del diablo con su tenedor allí en ese logo, cosa que tuvo bastante debate, bastante polémica, bastante situación, y que pues por obvias razones se impuso más lo secular que lo espiritual en ese campo y creo, si no estoy mal, porque no soy hincha mucho del fútbol, pero creo que hasta el día de hoy no han quitado ese logo. Viene lo que dijo Juanito, y ustedes, a ustedes les hago la pregunta, yo como hijo de Dios puedo estar haciéndole fuerza a una imagen y a una situación que está representando allí al adversario, al enemigo. El tremendo mi papá, ¿no? Que no se va de la respuesta. Para que nosotros mismos contestemos. Sí. Pero me parece chévere porque eso era lo que estábamos hablando al inicio sobre los mensajes subliminales, cómo hacemos para discernir si es bueno o es malo, mirando la cultura, cómo fue la creación y todo. Porque es que a veces nos quedamos solamente en la parte espiritual cerrada, como que los religiosos cerrados, eso tiene un demonio, ¿sí? Y no lo apoyo, pero es bueno también saber el contexto de la cultura. De todos modos, aunque yo veo el trasfondo y todo eso, creo yo que sí hace parte en cuanto al temperamento. Está hablando de un temperamento de las personas, un carácter. Y si está hablando de un carácter y las personas, como tú lo decías ahorita, Juanito, apoyan ese tipo de cosas, entonces, ¿qué carácter hay en ellos? ¿Será que ellos también se asemejan a un carácter fuerte, dominante, de bestia, de querer meter miedo? Sí. Eso es lo que a mí me pone más bien como a pensar. Me pone más bien a pensar por qué se apoya ese tipo de equipo.
hasta dónde llega nuestra afición por algo, si digámoslo así, ¿sí? Como que, ¿será que al gustarme esto me convierto completamente en ellos en cuanto al carácter y al temperamento? Eso sería como más bien mi base o lo fundamental que vería si digamos, yo podría estar en el América, digámoslo así, apoyándolo, pero sabría yo que no lo apoyo por el temperamento y el carácter que ellos están mostrando, conociendo el contexto, sino que lo apoyo porque me parece que es un buen equipo, o que tal tenga un familiar ahí, ¿cómo no lo va a apoyar? A mi familiar, ¿me hago entender? Pero no lo apoyaría si yo ya viera cambios en mí, si eso produjera algo en mí. Si eso produce en mi violencia, prefiero alejarlo, porque puedo retener lo bueno y desechar lo malo, y si de ahí sale algo malo, mejor no lo hago. Mejor alejarse. Ese es mi punto de vista. Yo preferiría no apoyar siempre y cuando me vaya a afectar a mi fe. O sea, yo ahí como que entro como en una confusión, porque pues la palabra dice que lo que decíamos antes, ¿no? Si yo como y por comer esto hago caer a alguien. Sí, la debilidad en la fe. Pero digamos que como es un mensaje subliminal, la gente no lo conoce, no lo entiende a primera vista. Con un equipo de fútbol, no. Sería que la persona directamente me dijera, venga, ¿usted por qué apoya ese diablo rojo? Entonces ya como que entraría a contarles y a definir toda la historia, la cultura, todo el tema. Pero era lo que estaba diciendo del pastor al inicio, que era el pastor hijo de la muchacha que estaba endemoniada. ¿Hijo o papá? Del pastor que tenía una hija que le hicieron liberación. Así mismo. Ya me trabé. En fin, fue que él decía, pues yo podría ver Harry Potter. Eso no afecta a mi fe, pero afecta al otro. Pero digamos que en un partido de fútbol, tú no estás viendo como tanta brujería, tanto ocultismo, ¿no? Porque la gente está jugando. Solo verías el logo. A no ser de que tengas dudas sobre directamente el logo, pues sería especificarle sobre el tema. ¿Sí me hago entender? Sí. Pero pues ya entraría a un nivel de profundidad que no creo que cualquiera se siente a decir, ¿y qué significa ese logo? No, porque hay mucha gente que no lo hace. Hay gente que lo naturaliza tanto que se ve en el caso cristiano. Digamos, yo he tenido inconvenientes al decirle a ciertas personas que yo no iría a una iglesia en donde estén las luces apagadas. Y me dicen, ¿por qué, Laura? No seas religiosa, ¿sí? Eso es bueno, eso es chévere, mire que eso genera un buen ambiente y que no sé qué, pero entonces me tocaría sentarme y decirles... Y explicar. Y explicarles por qué yo no lo haría. Porque Dios no habita en las tinieblas, sino en la luz. Y eso son prácticas del ocultismo. Pero entonces, pero la gente cristiana aún, cristiana, pues lo pone como algo tan natural. Lo naturalizó. Sí, sí. Es lo que pasa en los conciertos seculares, digamos. Lo que pasa es que en vez de nosotros impactar al mundo, ¿sí? Porque a nosotros nos decían desde pequeño, el mundo es peligroso, todo es peligroso, allá afuera es peligroso, quédese acá. Ahora, prácticamente en las iglesias también se está viendo eso. Prácticamente en las iglesias se está viendo que es peligroso estar donde no hay una sana doctrina. Sí. Entonces, ahí cuando decimos apagaron las luces, ¿dónde vemos eso? En el mundo secular. Es que se refugian empezando de que va cambiando el tiempo. Y como cambia el tiempo, entonces la iglesia tiene que hacer cosas para atraer a la gente de afuera. Pero entonces tendría que cambiar la vida cada década. Sí, y es algo que yo me pregunto. Es permanente, está fija. La palabra de Dios dice que nos renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento, pero cuando él habla de renovar la mente no significa de renovarla en cuanto a las estrategias del mundo, sino renovarla en cuanto al conocimiento de Cristo. Y Cristo me está diciendo, hay cosas que sí puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer. Porque todo te es lícito, como lo decía ahorita el pastor, pero no todo te conviene. Entonces, para agregar, porque pues Laura se burló de mí y dijo, me evadió la respuesta. ¿sí? Yo quise darles primeramente el contexto histórico del equipo, de por qué ahí terminaron adoptando el Diablo Rojo en su logo, en su uniforme. Pero quiero recalcarles que en ningún momento el Diablo Rojo está alegando cualquier tipo de creencia religiosa.
saque la religión de ese logo. No fue con pacto satánico, no fue que se arrodillaron, hicieron una secta, y no fue que hicieron un pacto con el enemigo para que los agarrara a ellos y los hiciera el mejor equipo de fútbol de América Latina, Suramérica o en fin, de las Américas. No. Eso ya les dije que se dio porque los jugadores corrían tan fuerte, tan veloces, que decían, estos son unos diablos corriendo. Y tenemos que comenzar a esto porque allí entramos los hermanos o las personas religiosas que ven una humedad en una pared y dicen que ahí está el diablo metido. Y tenemos que comenzar a diferenciar eso, que por un simple dibujo que pueda haber ahí, yo no puedo endemonializar o condenar o señalar a alguien de algún tipo de práctica, si bien no nos gusta. Ahora, la pregunta sería... La imagen del muñequito ese, que es la otra, es que, venga, ¿en serio el diablo es así como lo están pintando en ese loguito? No, ya nadie lo conoce, pero me surge otra pregunta, y es, bueno, en este caso es algo simple de temperamento. En este caso es algo simple de temperamento, ¿sí? Porque... que corrieron y son iguales que ellos, que el diablo, que no sé qué, pues según que el diablo es más fuerte y que no sé qué vaina. Pero en el caso cuando uno conoce contexto y esto sí es sacrificado y pactado. No, ya cuando viene, y cuando ya viene. Es que ya eso es diferente, Juanito. Ya se viene, ya cambiaría. Ahí yo ya no me le siento, mi amor. En esa mesa yo ya no me siento. No puede tener luz, comunión, la luz con las tinieblas, y en ningún momento yo ya puedo estar respaldando a alguien que está haciendo hechizos, conjuros, cosas de ocultismo. Ahí sí, qué pena, pero adiós. Y lo otro es que, si bien es cierto, el fútbol es una pasión que a muchas personas les gusta, les encanta, etcétera, etcétera, no tenemos que olvidarnos que nosotros no podemos convertir una pasión en una fuente de idolatría. Primero y ante todo, nuestra reverencia, nuestra devoción, nuestra entrega a Dios. La diversión no puede convertirse en una idolatría, y tengo que aprender como maduro, como hombre de Dios, a tener, sí es necesario que tengamos nuestro tiempo de esparcimiento, nuestro tiempo de recreación, pero no puede ser mi centro y mi foco de idolatría, al punto de que si mi equipo no logra una victoria, yo voy y hago una serie de pactos y hago derramamientos de sangre y hago conjuros, y ahí sí voy a invocar al personaje que allí en el fondo están diciendo que es el que de alguna manera el dueño de ese equipo. Ahí sí viene un problema, es a dónde va mi corazón, porque donde está la riqueza del hombre, allí está su corazón. ¿Qué es lo que a mí me está apasionando? Exactamente. Bueno, ya hemos tenido todo claro, ¿cierto? Hasta dónde vamos, sabemos que hay mensajes subliminales buenos, mensajes subliminales malos. Los malos ya sabemos cuáles son, y prácticamente hemos tocado, me he dado cuenta que nos hemos enfocado prácticamente como en lo visual. Sí. En lo visual, no hemos tocado la parte auditiva. Entonces, ahora para entrar en la parte auditiva, ¿ustedes por qué creen? Una pregunta. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que Satanás, llamado Lucifer, cuando estaba en el cielo, se trajo a un grupo grande de ángeles? ¿Por qué creen ustedes que pudo haber pasado ahí para que Satanás convenciera a estos ángeles a venirse con él? Pero no entiendo la pregunta en base al tema. En base al tema, por eso necesito saber, digamos, ¿qué creen ustedes? Pero cortico, ¿qué creen ustedes de por qué Satanás se trajo a la mitad, digamos, a la cuarta parte de los ángeles del cielo? Yo podría decir lo que tradicionalmente se ha entendido por ahí, de que él era principalmente un músico, de que él era un inspirador, un ángel, un querubín adorador, y de alguna manera un director en el cielo de esa parte de la alabanza, de la adoración. Y sabemos que la música mueve emociones. Él sabía el poder de la música. Él sabe el poder de la música. ¿Sabía? No, sabe. Sí, sabe. Sabe el poder de manipulación. Sabía porque fue uno de los primeros de verdad. Sabe el poder de manipulación que trae la música. Y a través, supongo, de sus cánticos, de su inspiración, de lo que él tenía de conocimiento, logró cautivar y logró manipular y convencer a la tercera parte de las estrellas, como dice la palabra del Señor. Exactamente, ahí es donde voy. ¿Por qué creen que a través de la música, en el medio auditivo, se maneja mucho el mensaje subliminal?
porque, digamos, como lo dijo el pastor, Satanás viene del cielo y era uno de los principales que dirigía prácticamente la alabanza a Dios. Y él sabe cómo cautivar, porque si lo hizo con los ángeles, pues obviamente lo va a hacer con nosotros que estamos acá en la tierra. A eso iba la pregunta, de que los medios audiovisuales, iba a decir yo. Sí, auditivos, la música, él la usa para ese fin, para llevar a las personas a una éxtasis, se podría decir, a una hipnosis, de que, digamos, cuando están en un concierto, yo he visto cuando las personas pueden decir, digamos, una cantante de música secular muy reconocida, no sé si era Lady Gaga o Katy Perry, llegaba y decía, adoramos a Satán, yo me voy para el infierno, y la gente, como estaba hipnotizada, gritó. Sí. El mensaje ya lo lanzó, pero la gente ya estaba hipnotizada y ella gritó. Entonces, Satanás usa a estas personas al medio de la industria musical para cautivar a cada uno de ustedes. Bueno, de ustedes no. A cada una de las personas que no conoce de Cristo. Ahora sí, Laura. A mí, voy a ir con un caso muy específico, un testimonio, digamos. Cuando antes de que yo conociera al Señor, a mí me gustaba muchísimo la música de Camila, el grupo Camila, y yo no entendía en ese momento que ese tipo de canciones me llevaban a la depresión, ¿sí? Porque el mensaje subliminal que hay detrás, y tú lo escuchas como, ay, qué canción tan bonita, esos tipos cantan genial, ¿sí? Y hay unas que se enamoran del tipo de música que tienen porque son baladas y todo el tema, pero hay otras que parecen cortavenas. Es que esa es la intención. Mayormente la música que maneja Camila es como de depresión. Depresiva, ¿sí? sí. Prácticamente. Y fíjate que hasta ahorita me di cuenta de que eran como depresivas, porque a mí también me gustaba esa música, digamos así, todas como que, ay, no te alejes de mí o algo así. Y lo más tremendo es que uno soltero y escuchando eso. Literal. Y uno escuchando ese, claro, uno sentía, no hay nadie para mí. Entonces, claro, uno más deprimido se ponía el tema. Entonces, sí, yo como que lo empecé a bajar a música secular. Yo, digamos que no soy de las personas religiosa, que se cierra a que, ay, ningún cristiano debe escuchar una música secular. Pero sí soy una persona hija de Dios que dice que cuál es la finalidad de esa canción. Entonces, si esa canción a mí me lleva a deprimirme, mejor no la escucho. Si esa canción a mí me lleva a tener ansiedad sobre algún tema que yo no he resuelto en mi vida, mejor no la escucho, ¿sí? Entonces, yo prefiero como mejor aislarme de eso y enfocarme más con Dios. Cuando, digamos, a mí me entra un momento de pánico, un momento de ansiedad, porque no sé el futuro, mi mañana, en vez de ponerme a escuchar música de Camila y situaciones así, me pongo a escuchar canciones de adoración. Sí. Y esas canciones de adoración son las que me llenan, me calman. Y hay una palabra que viene directamente al corazón porque por ahí también Dios habla. Quiero hacer un aporte en cuanto a los tipos de mensajes subliminales que hay en la música. Y la música, quiero decirles que maneja tres tipos de mensajes subliminal. Tres tipos de mensajes subliminal. Por ejemplo, están los mensajes de audio, están los mensajes en la letra y están los mensajes en la frecuencia, sí, o en el ritmo de la música. Esa música tectónica que se está manejando. Claro, punch, punch, claro, punch. esos chispunch, o el rock and roll, todo eso está manejando el mensaje. Heavy metal, algo así. No sé si se dice así. Sí. Exacto. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, en los mensajes de música, en el audio, hay algunos artistas que han sido acusados por incluir mensajes de audio cuando escuchamos su música en reversa. Cuando escuchamos el disco al revés, ahorita pues ya no existen esos tipos de long plays, claro que ya están saliendo nuevamente los acetatos impresos y que está volviendo de moda. En ese tipo de música uno tocaba el tocadisco, valga la redundancia, en reversa, y ahí escuchaba, era espantoso lo que se escuchaba al reproducir ese audio en reversa, como que yo soy Satanás, adórame, y cosas así salían ahí en el mensaje, o tu Dios, o yo reinaré. Bueno, habían cosas tremendas. También hay mensajes subliminales en la letra.
en la letra, y ustedes tocaron ahorita lo de Camilo, e incluso hay cantantes como esa mujer que dice que si no me quieres te corto la cara con esa cuchilla, bueno, etcétera, etcétera. Sí, sí. Hay mensajes, y algunos artistas han sido acusados de incluir mensajes subliminales en las letras de sus canciones que pueden ser interpretados de maneras diferentes a lo que realmente puede ser su significado superficial. También nos damos cuenta de que algunos productores de música son acusados de incluir frecuencias en sus canciones, en la música que ponen, para influir la mente, el subconsciente de los oyentes. Por ejemplo, se dice que algunas canciones contienen frecuencias que pueden inducir a un estado de trance o de relajación. Por ejemplo, ejemplo de personas con mensajes subliminales, los Beatles o los Beatles, como suelen decir. Los Beatles, se menciona anteriormente que ellos fueron acusados de incluir mensajes de audio en reverso en algunas de sus canciones, como por ejemplo Revolution 9. Ahí está esa canción, ahí dice que tiene una serie de mensajes que al escucharlos al revés hay un mensaje oculto. Otro cantante, por ejemplo Led Zeppelin, que se ha acusado de incluir mensajes subliminales en algunas de las canciones como Stairway to Heaven, y se dice que contiene un mensaje satánico cuando se reproduce también al revés. O por ejemplo, todos están aterrados de mi inglés. Por ejemplo, hay otro grupo que se llama... la época de esos cantantes, pastor. Otro grupo que se llama Eminem. Las personas de mi edad saben, búsquenla, googleenlo. Eminem. Eso no es un grupo, es un artista que artistas. se llama Eminem. Exacto. Es un rapero. Eminem. ¿Sí cómo se burlan del pastor? Ellos también se ha acusado de incluir mensajes subliminales en algunas de sus canciones que promueven la violencia y el odio hacia ciertos grupos de personas. Sí, así que nos damos cuenta que la música es poderosa, muy poderosa, y que puede llevar a la gente a la depresión. Por ahí hay canciones incluso de grupos considerados cristianos que están llevando a las personas a llevar a sus sentimientos y a llorar en las sepulturas y todo por pérdida de seres queridos. Sí, es que hay muchos mensajes con respecto a lo que el pastor tocó de cuando colocan la música al revés. También lo han hecho con música cristiana, y estaban diciendo que no era tan factible, digamos, lo que investigué, que no era tan factible como tal. Eso porque al revés, pues obviamente se va a escuchar una distorsión, se va a escuchar cualquier cosa. Hay una canción inclusive de el grupo Montesanto, la de Fiesta en el Desierto, y la colocaron al revés, y literal cuando decía danzo, 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 esa parte de ahí decía como que llego, me entrego a ti. Algo así decía Satán, digamos, cuando la colocaron al revés. Sí. Entonces, lo que estaban diciendo era que no era tan factible colocar la canción al revés, porque va a malinterpretar la letra. Sí, no hay un mensaje subliminal como tal, siempre haciendo todo al revés. Pero sí es cierto que las frecuencias se afectan demasiado. Digamos que yo he escuchado por TikTok unas canciones que, o sea, entras en un momento de trance, y no las he escuchado porque quiero estar en trance, ojo con eso, sino que la canción... Una amiga me contó. No, es que dice, póngase los auriculares. Entonces yo dije, no, pues yo quiero escucharlo, sí, póngase los auriculares. Y la música empieza como a salir, entra por acá, luego por acá. O sea, acá ya no la escuchas por acá, luego por acá, ya no la escuchas acá. Y en el juego que te van haciendo de correr, de repente ya no se escucha aquí adentro en la cabeza, sino que se escucha en el ambiente. Es como si se saliera de uno. Es una cosa súper loca, sí. Pero entonces es algo que creo yo que manipulando a la gente los llevaría a tener experiencias de éxtasis, en donde pierden, digamos, la conciencia o el dominio de su cuerpo, de su alma o de su espíritu. Es como una persona en marihuana técnicamente, o con droga. Sí, cree que está volando y técnicamente gente que hace esto solamente lo hace es como para poder suplir o cambiar su estado de ánimo, porque no soporta estar aquí con las pruebas y las circunstancias, entonces por eso buscan ese tipo de vicios. Eso ya es otro tipo de adicción, no lo harán directamente con un cigarro,
pero lo hacen ahora con la música y eso también afecta el alma. Nuevamente estamos hablando de que eso lo puede llevar a la depresión, a la ansiedad o a desvivirse. Sí. ¿Sí ves? Para mí eso es tremendo. ¿Algo para aportar, Juanito? Que hablando de las frecuencias me acordaba que alguna vez yo no me acuerdo en dónde, pero yo estudié que antes, hace unos años atrás, la frecuencia de la música, todos los instrumentos estaban afinados a una frecuencia y esa frecuencia era como una frecuencia buena, como ordenada, como que traía la armonía como tal, pero no me acuerdo quién comenzó a intervenir en eso y propuso que se cambiara la frecuencia, que todos los instrumentos fueran afinados un poquito más corridos de la frecuencia. Y desde ahí la música, todos los instrumentos están afinados en esa frecuencia que esa persona dijo. Y lo que pasa con esa frecuencia es que genera un desorden. Todo se vuelve más ruidoso, todo es más caótico. Sí. Y eso mismo pues afecta las emociones de las personas. Es correcto lo que Juanito está diciendo. Nos damos cuenta que hasta nuestro ritmo cardíaco va en una frecuencia y se miden en megahertz. Todas las frecuencias, sabemos que en nuestra radio, por ejemplo, hay sintonías de frecuencias de onda corta u onda larga, donde nos damos cuenta de que está el AM, es amplitud modulada, y FM, que es frecuencia modulada, y también ahora estamos en la famosa UHF, que es ultra alta frecuencia. Oiga esto, ultra alta frecuencia, y que es una frecuencia que nosotros los seres humanos con nuestros medios sentidos comunes no podemos sentir ni percibir por la frecuencia tan extraordinariamente altísima que no la podemos captar. Nos damos cuenta que los animales y los seres humanos tienen una diferencia en frecuencias, donde ellos ven unas cosas que nosotros no vemos, ellos escuchan unas cosas que nosotros no escuchamos, incluso no ir lejos, nosotros mismos como seres humanos, los niños, los jóvenes y los mayores escuchamos a diferente frecuencia. De hecho, a medida que nuestra edad avanza, nosotros vamos perdiendo audición y el perder audición es porque sencillamente hay frecuencias que ya no logramos captar. Lo que Juanito dice, precisamente se habla de que la música estaba en el rango de los 427 MHz, y esos 427 MHz fue alterada porque se dice que esa es la frecuencia del creador del universo, e incluso en YouTube se habla de música sanadora, que si tú escuchas el ritmo de música acorde a la frecuencia tuya, cardíaca y del universo como tal, tú vienes a obtener una sanidad, vienes a obtener paz, vienes a obtener tranquilidad. De hecho, para dormir, incluso también aconsejan poner una música de cierto tipo de frecuencia que te lleva a la relajación y te lleva al sueño. Y entonces, lo que Juanito dijo, hay personas que manipulan y de alguna manera incluyeron el cambio de la afinación y el cambio de los sonidos, el cambio de la frecuencia para crear ese caos, esa alteración en el comportamiento del ser humano, que lo estamos evidenciando realmente. Vemos el nivel de intolerancia, vemos el nivel de estrés, vemos el nivel en el que la gente actúa, vive y lo hacen inconscientemente. La gente dice, está haciendo mala cara, se levanta de mal ánimo, se levanta con dolores, se levanta con situaciones difíciles y dice, ¿qué te pasa? Y dice, yo no sé, pero no quiero que me hablen, no quiero que me digan nada, no sé qué me pasa, pero siento algo. Y en realidad sí está afectando a nivel físico, intelectual, espiritual, humano, nuestro inconsciente, la percepción de nuestro sistema límbico está siendo afectado por las frecuencias que nosotros escuchamos, y eso es lo que está sucediendo, es real. Así es. Bueno, ya para terminar, quiero dejarle algo a ustedes para que lo analicen en su casa, y pues es como una tipo reflexión, porque el mundo nos ha querido llevar a un mensaje que su propósito es llevarnos a un camino incorrecto. No porque el mundo diga algo es correcto, quiere decir que como iglesia nosotros lo vamos a aceptar. Hay más, digamos, nosotros debemos hacer algo más allá, ¿cierto? Debemos hacer algo más allá. Cuando el mundo nos quiera, digamos, introducir esos mensajes subliminales, nosotros como iglesia debemos pararnos firme. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la palabra de Dios y una búsqueda continua con Él.
Sí, exactamente. Yo creería, como para aportar de mensaje final, es decirle a la gente, venga, de verdad piensa en ti, piensa en tu vida, piensa para dónde vas. Desconéctate más de los medios audiovisuales. Desconéctate No de más. este medio audiovisual. Hablo. aquello que no te Desconéctate, ayuna. A ver, ayuna. Vamos al ayuno. Ayuna un poco de paz. Ayuna música. Ayuna videojuegos. Ayuna programas de televisión. Ayuna todo esto. Desconéctate. Trata de hacer un ayuno por un día, luego llévalo a 2 Sí. y luego llévalo a 3, donde te desconectes completamente de esto y te conectes más Con con la Biblia. palabra de Dios. Así es. Te aseguro que vas a dejar de ser tan influenciado por lo que el mundo tiene. Retírate un poco con Dios y vas a comenzar a conocer y a ver lo que verdaderamente se está moviendo en este mundo, porque todo está creado, todo lo que vemos, lo que percibimos, lo que sentimos, lo que tocamos, lo que escuchamos, está creado para manejarnos a toda la sociedad con una mente colmena. ¿Qué es una mente colmena? Todas las abejitas trabajando para Para el un solo rey. individuo, para una reina. Mm. Todo el mundo está siendo manipulado y controlado con un único objetivo, y es llevarnos camino a lo que el mundo está llegando al final, a la manipulación, al falso profeta, al falso Mesías, a la falsa palabra del Señor. Ahí te dejo esa reflexión. Así es. Juanito, ¿tú de casualidad tienes algún mensaje para cerrar? Pues de lo que leí, dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Yo creo que en eso se resume mucho nuestro actuar y lo que consumimos. Así es. De esta manera nosotros cerramos el podcast llamado Mensajes Subliminales. Dese cuenta que pueden existir buenos como pueden existir malos. Y la palabra también dice que al final de los tiempos la ciencia aumentará. Daniel lo dijo. Pero no solamente la ciencia que te lleva a un conocimiento de mal, pero también existe una ciencia que te lleva al bien. Y la ciencia es este conocimiento de la palabra. Como lo decían anteriormente mis compañeros, tenemos que llenarnos mucho más de la palabra del Señor para poder discernir todo lo que nosotros consumimos, sea visual, táctil, auditivo. Y con esto, pues usted va a lograr salirse de ciertas situaciones que lo van a llevar tal vez al fracaso o aún a desvivirse. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta, y pues aquí cerramos. Esperamos que haya sido un mensaje, un tema de bendición para ustedes. Si les queda alguna duda, coloquen ahí en los comentarios qué duda tienen y nosotros se lo resolvemos en el siguiente podcast con siguiente tema. También, si tienen un tema, déjenlo ahí. Dele suscribirse al canal, dele notificaciones, dale like y compártelo a cualquier persona que sea de bendición. Que Dios les bendiga.